Agrega un champiñón. Bienvenidos a este programa llamado El Champiñón Dorado, en donde tomaré cada videojuego y lo resumiré así nomás. Y en este primer capítulo les presentaré un resumen de una trilogía completa porque cada uno de los juegos son tremendamente simples y el video me duraría como 10 segundos. Así que démosle con la trilogía de Donkey Kong. Primero que nada, cada uno de estos juegos salió para estas máquinas bonitas que estaban en los juegos de Ana y en los negocios del barrio hace como casi 40 años. Porque eres tan viejo. Como no me puedo costear ninguna de esas cuestiones, tendré que conformarme con las versiones que salieron para el Nintendo antiguo, que son más accesibles. Dicho esto, empecemos con el más conocido de todos, que se lanzó en 1981, donde controlamos a Mario. Aquí tiene otro nombre, pero... Me chupo un huevo como un abuelo. es Mario y punto final. La cosa es que la polola de Mario fue siniestrada por un gorila llamado Donkey Kong y simplemente su deber es rescatarlo. Obvio, Bobis. En el primer nivel tenés que saltar unos barriles que te andan tirando el mono y el único poder que tienes aparte de saltar es el martillo que te permite destruirlos y sacar algunos puntos, pero sería. Más utilidad tienen los juegos de Smash Brothers. ¡Mula la wea! En la versión de consola se salta al nivel de... no sé qué es esa cosa, supongo que puré de papa o algo así. Oye mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes sufrir. Así que vamos directo al nivel de 75 metros. Este es el más difícil de los cuatro, ya que aunque Mario se caiga de una pequeña altura, se muere igual. Más encima esos resortes que van saltando no son muy fáciles de esquivar, pero como pueden ver, tuve cualquier cueva. En el último nivel, Mario tiene que saltar encima de todos los tornillos amarillos, evitando que lo quemen esas cuestiones de fuego, y así el mono se cae como un mojón bajo, terminando con el par de tórtolos enamorados. Entra en mi vida, te abro la puerta. Una vez que termine todo, volverá al principio, pero esta vez todo será más difícil, y así continuará sucesivamente hasta que pierdas todas las vidas. Después del éxito del primer juego sacaron una segunda parte, pero esta vez Mario es el malo que secuestra a Donkey Kong, por lo que el hijo del gorila tiene que rescatarlo. En sí es un juego diferente ya que no hay martillos, pero sí el mono puede saltar de liana en liana, siempre y cuando esté lo más cerca posible. Por fortuna en la conversión de consola están todos los escenarios, comenzando con el más fácil entre comillas porque la dificultad de este juego es tremenda. Lo único que hay que hacer es ir subiendo por las lianas evitando a los cocodrilos que te aparecen para después pasar al siguiente nivel, donde tenéis que evitar unos pájaros te tiren huevos o lo que es peor, morirte por querer evitarlo. ¡Pájaro, culiao, nomás! Después te va a tocar esquivar unos monos eléctricos que Mario puede cambiar de dirección aleatoriamente, por lo que no es fácil. Finalmente, en el último escenario tendrás que escalar lianas para introducir llaves y así liberar a Papá Mono, pero para ello tendrás que esquivar a los pájaros y a los cocodrilos. Cuando juntes todas las llaves, el mono chico agarra su papel con una fuerza cuestionable y se van para la casa, no sin antes darle senda patada en el que te dije al bigotón. Aunque en la versión de NES... Eso no pasó. Y al igual que en el juego anterior, volverás al primer nivel, pero más difícil, el ciclo se repetirá por los siglos de los siglos. Finalmente, en el 1983 salió para el que para mí es el menos entretenido de los tres. En esta ocasión a Mario no se le venía en pintura y fue reemplazado por un mono que se llama Stanley. En el juego simplemente debes tirarle insecticida a Donkey Kong y evitar que las abejas te roben las flores. Evitar a los gusanos que te hacen un agregado todo sensual cuando les tiras de un moscón que te explota encima cuando le disparas y unas zanahorias voladoras que te pueden atacar de repente. La idea es que Donkey Kong no te caiga encima si no perderás una vida, pero también al igual que los ninis se puede poner a tirarse los cocos. Lo único que diferencia la versión de consola que a la de máquina, además de las diferencias obvias, es que las moscas te pueden comer. Y eso fue en la trilogía de Donkey Kong resumida. No fue fácil y sí, lo sé, este canal se está inspirado en te lo resumo así nomás. Pero bueno, así funciona la creatividad. Todo es un remix. Y si aún así te molesta... Me chupo un huevo como un abuelo. Pero si te gustó, no olvides suscribirte, darle me gusta y prometo que cada vez le pondré empeño para hacer estos videos. Por ahora, me despido, no sin antes decir... Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Chao, conchetumares!